Hugo, es casi un lugar común hablar de los movimientos pendulares en la política, ¿verdad? En la historia de la política, ¿no? De pronto yo entiendo que pertenecer a determinado sector y estar inactivo, digamos, casi en términos de estar o no en espacios de representación, puede significar algo de angustia, pero también una persona como vos que ha leído mucho, sabe que hay una pendularidad, que son tiempos, que son procesos. ¿Cómo estás administrando esta especie de vacaciones de la izquierda? Pues sabes que me hace bien. O sea, vamos a hablar, hablando en términos de representación, como dijiste, desde el 2008 hasta el 2023, yo tuve una actividad muy diferente a lo que tenía antes. Sí, ¿verdad? sí. Estuve con Fernando Lugo cerca ya cuando él asumió. A partir del 2010 fui como ministro de Acción Social, después de 2 periodos parlamentarios. Y son casi como 15 años. Y de pronto, efectivamente, la adrenalina es como que al día siguiente se acaba. Eso es real, ¿verdad? Pero ¿qué me sirvió realmente? Me sirvió para tener un tiempo, a lo que siempre hice, para informarme, para leer, recuperar un nivel de lectura con mayor tranquilidad que no se logra normalmente en esos casos de representación, y para empezar a escribir algunas cosas. Tal vez pienso publicar seguramente en los próximos meses, ¿verdad? Yo creo que a esta altura, van a ser un año que dejé el Congreso, estoy cómodo. Estoy cómodo y mirando cosas de lo que hicimos, mirando la crisis actual, porque hay una crisis en varios sectores políticos y en la sociedad misma, y pensando en las posibles salidas que uno pueda aportar en el debate de las ideas. Claro, ¿verdad? Claro. En el debate de las ideas, porque Paraguay necesita, evidentemente, pensar un poquito más allá y, bueno, si ahí podemos aportar. Yo creo que es muy importante y estoy en eso, y muy cómodo, como te dije. Pero más que nada lo que necesita es la representación de todos los sectores en sus espacios de representación, justamente. Y dentro de eso, ya pasaron muchos meses para la famosa consulta en relación a las motivaciones de la exclusión de la izquierda más en puridad que representabas vos y otro sector y otras personas. Pero aún así, cuando pasa el tiempo, también se sedimentan los argumentos y quizás tengas ahora otra reflexión que la que tenías el día siguiente de las elecciones. ¿Cuál sería tu otra reflexión al respecto de por qué hoy no ocupa un espacio? Yo creo que la izquierda, representada en el Frente Guazú, realmente que fue su mayor expresión en la historia política del Paraguay, Sí. yo creo que sí hemos cometido errores que no nos permitieron esta continuidad y esta crisis actual. Creo que Fernando Lugo tuvo el gran mérito de aglutinar a sectores progresistas de izquierda democrático en lo que después se denominó el Frente Guazú. La gente dice, la enfermedad de Lugo afectó. Sí, también, es probable, ¿verdad? Yo creo que la crisis ya venía incubándose antes. Tal vez 2018, 2019, porque como todo proyecto, Augusto, como todo proyecto empresarial, político, en algún momento tenés que revisar tus acuerdos, tu dinámica, tu funcionamiento, y tenés que darle otra proyección. Si no le das otra proyección y te quedaste solamente con lo que acordaste hace 10 años, bueno, han cambiado muchas cosas en la sociedad, en la política, en la economía, en el debate. Y si no actualizás eso en los nuevos acuerdos políticos, y eso no hizo el Frente Guazú. Quizás, solo para la reflexión, ¿verdad? ¿No te parece que también no hubo una ocupación cultural? Voy a explicarme por qué. Cuando un gobierno de derecha cae y asume un gobierno progresista, concomitantemente hay otros sectores de conservadores de derecha que siguen subsistiendo. El empresariado,
los sectores incluso de pensamiento. Sin embargo, da la impresión que los sectores progresistas están casi exclusivamente representados por la representación política, y mismo en claves que son tradicionales como las universidades, los sectores universitarios y compañía, empezaron a hablar ahora, después de mucho tiempo. ¿No te parece que faltó un trabajo más de eso que hoy se llama, como se vuelve a llamar, que ya se llamó siempre, que es la guerra cultural de la presencia? Yo creo que, y lo dije y lo digo siempre, yo creo que la derrota política del progresismo, de la izquierda, en estas últimas elecciones, no es solamente una derrota política, es una derrota cultural. Porque la base social del Frente Guazú, como un proyecto alternativo al de los partidos tradicionales, sí tiene su base social histórica, que son los movimientos sociales. Pero los movimientos sociales, Augusto, desde hace un tiempo también entraron en una crisis muy fuerte. Primero el movimiento sindical en la década del 90, el movimiento campesino, que fue un poco el baluarte, pero que en los últimos 10 años también entró en una crisis muy importante, y el movimiento universitario, que tiene chispazos. ¿Te acuerdas de Una no te calles? Ahora de vuelta a estas últimas, pero no logra todavía consolidarse, reconfigurarse como un movimiento estudiantil permanente dentro de los movimientos sociales. Es una derrota cultural, además, en otro ámbito. Estamos viviendo una sociedad muy compleja, en donde, por ejemplo, tenemos que reflexionar sobre eso. Hoy día es usual el término de la clase política, por ejemplo. ¿Qué encierra? ¿En qué se miente con la clase política? ¿Qué se miente con la clase política? La clase política, ya no sabes quién es bueno o quién es malo, quién es honesto o quién es corrupto. Es la clase política, ¿verdad? Entonces la clase política también esconde la disputa entre un proyecto conservador, como dijiste, o un proyecto progresista, como dijiste. O sea, la clase política, usada tanto de manera, qué sé yo, por la prensa. Globalizante. Yo le escucho a los periodistas, periodistas de la clase política, porque es más cómodo hablar en esos términos, ¿verdad? Pero yo creo que eso es peligroso. Es peligroso porque no le permite a la gente distinguir entre unas ideas conservadoras, una idea progresista, el corrupto, el honesto. Entonces, hemos llegado a una vulgaridad del discurso político. Pero es muy curioso porque en un país donde nadie duda de la existencia de partidos políticos tradicionales, eso también es un síntoma de la despolitización del debate, ¿no? Mira, nosotros que hemos pasado aquellos años de la dictadura, yo en mi caso la segunda parte de la década del 80, ya en la actividad política, había mucho más debate político, había una intelectualidad más comprometida con el proceso político nacional, había sectores artísticos y de la cultura que tenían opinión sobre la realidad política nacional. ¿Vos le leíste últimamente a algún grupo de intelectuales firmando algún manifiesto sobre la situación política nacional? Yo en la década del 80 hacía un programa de radio y nunca me olvido, estaba en un tiempo en Misiones y todos los sábados venía a golpear la puerta un honorable señor llamado Ramón Leiva. Ah, sí, claro. Y venía con un bolsoncito y sacaba unas 4 páginas y decía, mira, produjimos este documentito. ¿Sí? Y ese documentito era un análisis de la semana, una coyuntura, y era un partido diminuto. Yo creo que la izquierda del progresismo en gran parte fue derrotada por esa pobreza en el debate cultural e intelectual. Y si vos, porque finalmente esos son debates en las ideas, en la idea, como decía Gramsci, aquel pensador y político italiano, como decía, finalmente se trata de la disputa de la hegemonía de la sociedad. ¿Y qué es la hegemonía? Las ideas vigentes, hegemónicas de la sociedad. Obviamente la izquierda estuvo siempre en los mejores momentos del Frente Guazú, lejos de
peligrar la hegemonía de las ideas conservadoras que sostienen los partidos tradicionales, siempre lejos. Pero algún espacio se logró. Eso no se pudo sostener. Hoy día... Dentro de eso, Hugo, disculpame, Sí, seguí con lo hoy en día porque pues, si no te interrumpo. Decime. No, dentro de eso también estoy pensando en el proceso del presidente Lugo y si acaso también, no hay dudas que el proceso del gobierno de Lugo posibilitó el fortalecimiento de la izquierda, eso sí. No hay dudas. Pero también no hay que perder de vista que esos procesos de poder son desgastantes en términos de, a veces demoran la renovación de las figuras, por ejemplo, ¿verdad? Sí, señor. Porque es el poder. O sea, nadie piensa en cambiar figuras cuando se está en el poder, digamos, ¿no? A mí se me hace que no hubo un enrolamiento de nuevas figuras lo suficientemente importante que permita a la izquierda subsistir en el poder más tiempo. En los 10 últimos años de los dos periodos en el Congreso no hubo. Seamos claros que no hubo. No, yo creo que el gobierno Lugo en 3 años, 7 meses, porque es lo que estuvimos en el gobierno, permitió el acuerdo de lo que fue el Frente Guazú, todo eso es cierto, pero después sí hay una carencia en la renovación. A ver, la población paraguaya, hoy día más del 30% tiene menos de 35 años. Sí. Y los que tienen 35 años nacieron después del golpe. Además, o cerca, tendrían 15 años, 20 años. Y además estamos en tiempo de las redes sociales. O sea, hay otro lenguaje, hay otra comunicación, bien, mal, a veces bien, a veces mal. Yo creo que nosotros, en la autocrítica que hay que hacer desde el progresismo de la izquierda, no se pudo sostener ese... Fíjate una cosa, en las últimas elecciones, claro, de la idea conservadora, de la campaña del Partido Colorado, por supuesto, en los celulares de nuestras propias bases sociales decían que el Frente Guazú estaba opuesto a la familia. En un país en donde el 40% de la familia paraguaya encabezan mujeres. Así es. Aunque la familia, ese tipo de discurso nosotros no pudimos contrarrestar, es una mentira, pero era parte de la campaña. Mucha gente en nuestras propias bases sociales creyó ese discurso. Creyó que nosotros estábamos en contra de la familia, porque ese era el discurso que se vendía por las redes. Esa también es la guerra cultural, o sea, eso es también cuánto, no es, o sea, probablemente no sea, Hugo, cuánto no contrarrestaste en ese momento, sino cuánto no se construyó previamente, claro, en términos de una idea cultural. Por eso te digo que es una derrota cultural, que nos llevó a una derrota política, ¿verdad? Pero además, creo que habría que pensar en el futuro. Y cuando digo pensar en el futuro, yo creo que el progresismo, la izquierda, el Frente Guazú, tiene mucho que aportar realmente a un debate dentro de la sociedad, claro, y a buscar los grandes acuerdos. O sea, si yo soy una persona de izquierda, y lo hemos aprendido en el Congreso, de alguna manera también en el gobierno Lugo, pero eso no me impide a mí llegar a un acuerdo con sectores incluso que sean de derecha o conservadores, pues estamos hablando de cuestiones de acuerdos puntuales que necesita el país. Pero eso pasó por última vez en el Pacto de Gobernabilidad. Sí, bueno, tampoco había una izquierda muy organizada, pero digo, el acuerdo político es el hueso perdido de la política paraguaya. Porque tampoco no hay, o sea... Pero digo, no me refiero, no cuestiono a la izquierda, cuestiono a toda la clase política. No me estoy refiriendo en general, claro, también coincido contigo. Sí. A ver, ahora se dio un debate. Yo escribí algo, también me llamaron a unos medios sobre el tema de la ida del presidente Peña al Partido Colorado. Yo le decía a algunos medios, primero, yo soy una persona que cree que los partidos políticos se tienen que hacer cargo de la gestión del gobierno, porque finalmente los partidos políticos son los que presentan las candidaturas, entre comillas, los programas de gobierno, pero que hay una tendencia dentro de este esquema del neoliberalismo de separar el ejecutivo de los partidos.
grave eso. Son los partidos los que tienen que fortalecerse, porque los partidos deben ser los que en todo caso dan una garantía. Imagínate, el Partido Colorado es el partido de gobierno. ¿Y por qué los partidos están, por qué los partidos, y no y por qué, sino por qué los partidos te parece tan en crisis en toda la región? El problema no es que el presidente Peña se haya ido al Partido Colorado. El problema es que en el Partido Colorado no existe debate. O sea, vos crees, y todos creemos, estamos seguros, en los próximos días, las próximas semanas, la Junta de Gobierno del Partido Colorado no se va a reunir para debatir y para hacer una crítica a la gestión de su presidente de la República ante la sociedad. Esa falta de debate en el Partido Colorado tampoco existe en el PLRA. O sea, no en todos los partidos, o sea... Y es lo que te decía antes. No, pues no existen en los partidos, no existen en el Congreso. O sea, siempre suelo decir que el debate sobre educación en el Congreso es el debate del presupuesto de educación. O sea, no hay otro espacio, salvo que, no sé, Blanco Velar un día maneja con ganas de debatir algo, pero digo, no hay, los temas estructurales no se debaten en el Congreso. Es una cosa, sin complejizar mucho, nosotros necesitamos un debate importante sobre el futuro del país. Visto la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, tenemos trabajadores ocupados, subempleados, y yo diría que dentro de los ocupados son un gran porcentaje que tiene una precarización laboral, como dice ese informe, 60%. Es mucho auto. 60% que trabaja dentro de una informalidad y dentro de una precariedad laboral. Muy bien. Ese 60%, por lo tanto, no tiene acceso y no va a tener acceso por sus condiciones de trabajo a la seguridad social, a la salud, a la jubilación, y tampoco hay una política pública de tal manera que exista mano de obra calificada y superior a lo que tenemos en nuestro país. Si queremos cambiar el Paraguay realmente, pues yo creo que este modelo, y acá no es una cuestión de antisojero ni antiganadero, en absoluto, para nada, pero este modelo ya no es suficiente para lo que el Paraguay requiere. Vamos a seguir creciendo 4%, 3%, pero las demandas del país son mucho más que crecer 3% o 4%. Tenemos una desigualdad social importante. Entonces, ¿dónde está ese debate? Claro, no hay dudas. Es que lo mismo que señalamos siempre, ¿no? Los partidos y los frentes políticos son herramientas electoralistas sin mucho debate sobre los grandes temas. Ahora, quiero abrir el macro, que era lo que te planteaba un poco antes, al nivel regional. Fenómeno Milei y otros casos. Y ese repliegue que se dio también con el sector progresista en diversos países, salvo el retorno de Lula en Brasil, ¿sí? ¿Es nomás luego un proceso pendular o hay, aparte de la puntualidad de los péndulos, porque en donde se vio con mayor precisión eso es en Chile, ¿verdad? Fue casi quirúrgico, salía a izquierda, entraba a derecha, así sucesivamente. Pero digo, ¿a qué lógica responde lo que pasa regionalmente, te parece? Yo creo que en algunos casos, Brasil, Argentina, por tomar acá a nivel regional, los Estados Unidos para mí es mucho más complejo. No sabemos realmente el futuro de los Estados Unidos en los próximos 10 años. Algunos hablan de guerra civil, como amenazas, que sí, que no, pero separemos los Estados Unidos. Yo creo que gobiernos progresistas, lo hubo en Brasil, lo hubo en Argentina, que tuvieron políticas que resolvieron las demandas de una parte importante de la sociedad. Pero el modelo económico siguió funcionando igual. Tal vez Brasil es un país industrial, qué sé yo, con otras aristas. El
El caso de Argentina. O sea que yo estuve 15 días antes de las elecciones en la Argentina, de estas últimas elecciones, recorrí las villas. Y la gente me decía, había argentinos, por supuesto, paraguayos, hijos de argentinos, bolivianos. Incluso los famosos planeros que dicen ellos, a partir del 15, compañeros, se juntaban para comer en lo que la cuadra ponía en la olla. O sea, lo que quiero decirte es que aunque... Pero eso no denuncia, dos cosas te quiero preguntar. Sí. Eso no denuncia que el progresismo en realidad no tiene un modelo económico. Seamos claros, el modelo económico en Brasil, Argentina, básicamente sigue siendo, bueno, Brasil tiene, te repito, el componente industrial, pero en general tiene... Pero Hugo, no hay nomás luego, el Hugo también, o sea, no hay un proyecto de modelo distinto, no sé, Allende, que otro sitio, pero no hay un proyecto que vos puedas decir, este gobierno planteó un proyecto distinto en términos de economía. Por eso digo, no hay eso. No existió. Lo que existió evidentemente, y esa es una gran cosa del progresismo de la izquierda en la región, una mejor distribución de la riqueza. Lo que pasa es que la mejor distribución de la riqueza depende del modelo, y el modelo es básicamente la exportación de materias primas. ¿Acaso, te acordás? Cuando el gobierno Lugo creció el 14%, 2010 creo que era, pues el 10%, 2009, era porque había condiciones muy favorables a nivel internacional para los commodities, y eso generó un ingreso importante y permitió una mayor distribución de la riqueza en Paraguay. Cuando las condiciones internacionales hacen, estamos arrastrando todavía la crisis del 2008, ahora hay una situación también complicada. Cuando las condiciones internacionales modifican la situación, por supuesto que repercute en el ingreso de los países. Y en los modelos se retraen de vuelta. No existe. Lula, más allá de la propaganda que cita, ni Lula, ni los Kirchner, nadie planteó. Eso queda claro, porque a mí me parece brutal la sinceridad de Guillermo Moreno cuando dice el peronismo nunca fue de izquierda. O sea, no me digas que el peronismo es de izquierda. Pues. Probablemente, y eso que quiero consultarte, estos fenómenos que tuviste un programa en Ñandutí con Payo Cubas en algún momento de la historia. Hablemos un poco de él también respecto de entender por qué estas irrupciones, digamos, ¿no? Irrupciones en diferentes países de los llamados antisistemas, y cuánto de veracidad representa para tu conocimiento las etiquetas así, que a veces son medio fáciles y rápidas. ¿Y por qué surgen los antisistemas? Te decía una cosa, yo te decía el tema del modelo económico, que para mí es una razón, depende de los vaivenes del capitalismo internacional. Y en segundo lugar, esa derrota cultural de la que hablábamos es a nivel internacional hoy día. ¿O por qué ganó Bolsonaro? O Donald Trump, o la Meloni en Italia, sí, o Milei en la Argentina. La derrota de los partidos, no importa de qué denominación sea. Las ideas que plantean. Cuando terminan las dictaduras en la región, había cosas incuestionables. Por ejemplo, ¿no te acuerdas? Derechos humanos, por ejemplo. Cuando los colorados estronistas se sumaron a la transición, ni ellos cuestionaban el nuevo pacto que finalmente se plasmó en la Constitución Nacional del 1992. Hoy día todo está cuestionado. Y lo cuestiona Milei, lo cuestiona Bolsonaro, Donald Trump. No, los derechos humanos es una porquería. Bueno, en esos términos. Y muchas otras cosas. Las políticas públicas de salud, no, hay que reventar las políticas públicas de salud. Y ahí vinculo con lo que te dije antes. Cuando hay un sector importante de la sociedad que se ve resquebrajado en sus ingresos económicos,
y bueno, empieza a escuchar este tipo de ideas. Hugo, pero das razón a esto de que se señala que es la motivación es el fracaso de los partidos políticos o el fracaso del sistema de representación. Mira que cuando hablamos de fracaso, estamos a un tris de hablar del fracaso de la democracia incluso ya, ¿no? En este momento está en crisis. O sea, hoy día hay otros poderes a nivel internacional, Augusto. Y eso en los Estados Unidos, es en Brasil, es en Paraguay, hay otros poderes. No son solamente los partidos políticos. Los partidos políticos están en crisis porque no supieron reacomodarse en ese proceso. Pero hoy día, los grandes poderes económicos, con los grandes medios de comunicación y todo el poder mediático que significa eso, es un poder dentro de la Claro, sociedad. claro. Y plantean exactamente... Antes los medios iban a los partidos políticos, ahora los partidos políticos vienen a los medios. Totalmente. Entonces hay una crisis en ese sentido. La juventud, o sea, que hablamos de depresión, suicidio, etc. En este mundo del avance de la tecnología y la inteligencia artificial, por supuesto que yo supongo que un joven de 15 años, de 20 años, mira el futuro y ve absolutamente desconcertado del futuro. O sea, es una sociedad fragmentada por los grandes intereses corporativos, económicos, y eso se da acá, y se da en la Argentina, y se da en todas partes. Los partidos políticos no han logrado reacomodarse, responder a ese tipo de cosas. El poder de los partidos políticos incluso hoy día están por debajo de esos intereses. Esos intereses pueden resolver sus problemas con el Estado de otra manera, incluso por fuera de los partidos políticos. No, por eso, no, aparte de mucho tiene que ver con la construcción. Un poco antes conversábamos de eso, ¿no? De la construcción. Probablemente haya una construcción de relación mucho más próxima, lo que le salva al Partido Colorado en Paraguay en relación a México o cualquier otro país, ¿verdad? Esa proximidad que tiene que ver con una relación de sobrevivencia de sus adherentes en todo el país, ¿verdad? De relación laboral, relación política y todo lo demás. Pero si no fuera por eso, tenés, por ejemplo, un ejemplo muy próximo, quienes terminan interlocutando con el gobierno del segmento universitario son los que dicen no nos sentimos representados. ¿Entendés lo que significa eso? Que los centros estudiantiles no les representan. O sea, y dentro de eso, concomitante a eso, te quiero plantear esta frase hecha o remanida, que es el asunto de la figura aglutinante, ¿verdad? De ahí donde a partir del marzo, ¿cuándo fueron las elecciones? En marzo del 23. Abril del 23. Surge como una gran pregunta, ¿por qué no existe una figura aglutinante en la oposición casi desde el Lugo, ya se diría? Voy a ir a esa cuestión solamente como citaste en México. México es exactamente lo opuesto a lo que estamos diciendo. No, claro. Ahora estamos en vísperas electorales y se va un presidente, yo creo que el único de lo que conocemos, con un 70% de aprobación. ¿Por qué? Porque hizo cambios. Y esos cambios, con esas políticas públicas, incorporó a sectores de la sociedad mexicana a las que el Estado les dio la espalda mucho tiempo. Pero ese es otro caso. Ahora... Pero de alguna manera es un antisistema. No, claro, por supuesto. No, de alguna poderosa por eso cuando manera. Payo Cuba dice... Tenés que hablarme de Payo, que fue tu compañero de micrófono, me dijo una vez. No tanto, pero sí éramos compañeros en la facultad. Ah, en la facultad. Que yo no terminé y bueno, él sí terminó, ¿verdad? Payo Cuba dice antisistema. Y la gente, los periodistas dicen antisistema. ¿Antisistema de qué? Porque esa otra pregunta ya no está en el debate. Es igual que la clase política. Antisistema de Payo, ¿antisistema de qué? Del sistema capitalista, del neoliberalismo. ¿De qué antisistema Payo Cuba? Son discursos for export. For export y marketing, ¿verdad? Pero le preguntaba a Payo, y yo tengo una estima a Payo por lo que te dije antes,
Pero él difícilmente logra explicar por qué hace una mezcolanza cuando dice que es antisistema, ¿verdad? Pero ese tipo de discurso, en tiempos de crisis, le llega a la gente, penetra. Tuvo un cuarto del electorado. Por eso, tuvo un cuarto del electorado. Una situación de crisis. Ocupó un espacio que solamente habían ocupado anteriormente aquel histórico llamado tercer sector. ¿Te acuerdas del tercer sector? Sí, claro, sí, totalmente. Que era un grupo de partidos políticos, una convergencia de partidos políticos. Pero te quiero decir que el discurso de Payo Cuba, antisistema, toda esa historia, la cintareada, tiene fuerza simbólica. En una sociedad con partidos políticos en crisis y en una sociedad con valores que también están en crisis en este momento. De lo contrario, ese discurso de Payo Cuba no tendría mucha fuerza hoy. Ahora, creo que me hiciste una pregunta. No, te preguntaba por qué no vuelven a surgir figuras aglutinantes, ya incluso en la oposición en general, porque una cosa es lo aglutinante y otra cosa es porque podés cuestionar todo lo que quieras, de hecho que vos no cuestionaste, podés cuestionar todo lo que quieras a Payo, pero su proceso fue muy, ¿cómo te diría? Su electorado es muy auténtico, o sea, no hay factores exógenos. Quiero hacer una aclaración. Cuando yo me refiero al tema de Payo Cuba, me refiero a un análisis y una caracterización de su discurso. Sí. Y yo creo que esa gente que lo votó efectivamente. Orgánico, te quería decir. Pero lo votó de una manera auténtica. Esa es la expresión, es orgánico. Ahora, ¿por qué? Y probablemente a Payo le resulte dificultoso por eso mismo cumplir este rol, o no sé, veremos en el 28. ¿Por qué el rol del aglutinador está ausente desde el 2008? ¿Por qué no aparece una figura? Pero eso ocurrió y ocurre en varios países. No siempre ocurren que aparecen grandes liderazgos o grandes caudillos. En el Partido Colorado tampoco ya existen. O sea, no existe un Luis María Argaña o el Lino Guido, con toda la diferencia que yo tengo con esa gente, ¿verdad? Pero eran otro tipo, eran caudillos de masas, realmente. Bueno, en la Argentina, cuando se metían los Kirchner, no había una gran figura política. El gobierno de Macri. ¿Qué hacen? Aparece un día Alberto Fernández. Alberto Fernández era un aglutinador de masas. No, era un burócrata. Bolivia, se retira Evo Morales. ¿Quién aparece? Arce. ¿Quién es Arce? Tipo de la burocracia. Pero la diferencia está, mi querido Augusto, en que no aparecieron en esos países los grandes liderazgos, pero sí existió la posibilidad de grandes acuerdos políticos, que es lo que la oposición en Paraguay no pudo hacer. Yo creo que en el 2023 el Partido Colorado estaba en uno de sus peores momentos electoralmente, igual que en el 2008. El Partido Colorado nos sacó muchos votos de diferencia en relación al 2018. 40.000, 60.000 votos, nada más que eso. Ese es su techo. sobre 3.800.000 electores. La oposición, al estar ausente un gran liderazgo, el último gran liderazgo que tuvo la oposición en el Paraguay, evidentemente Fernando Lugo, ¿verdad? Incluso después de ser presidente de la República, siguió aglutinando desde un espacio determinado. La oposición en el 2023 lo que no pudo entender, lo que no pudimos entender, es que no existía esa figura aglutinante y eso solamente se suple con grandes acuerdos políticos que aglutinan todas las fuerzas. Pero también tiene que ver con miradas, con ojo avisor, con miradas. Me recuerdo, porque me hace recordar del 42% del Partido Colorado. Eso es una buena base para cualquier partido político. Totalmente. Y concomitantemente, al margen de los cuestionamientos que puedas tener en relación al liderazgo del Partido Colorado, toda esa calidad organizativa que ha desarrollado en este tiempo con sus bases y todo lo demás. Ese no es un dato menor, no es un dato menor, es la razón de
de una base que no es la mayoría del país, pero el problema no está en el Partido Colorado que defiende su base, sino en la oposición que no construye una mayoría que pueda construirla, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y dentro de eso, ¿qué te sugiere el futuro al respecto de este debate que se da? El Partido Liberal virtualmente dividido, no sé cuánta prosperidad puede tener la división en sí del partido, pero ¿cómo debatís el PLRA como fuerza más Yo significativa? diría el PLRA, el Frente Guazú y algunos otros sectores también. Y principalmente desde el movimiento progresista y la izquierda también. Yo creo que el Partido Colorado no es solamente un partido que está hace 70 años en el gobierno. El Partido Colorado defiende y administra un modelo político y económico. Que, como te dije, crece 3%, 4%. Es un modelo de los commodities, vinculado fuertemente al sector financiero. Por ahí cerca está el crimen organizado. Usa los programas sociales como Tecoporá y Tercera Edad, porque la desigualdad es muy grande en Paraguay, es muy grande. Usa como un colchón social. El gobierno de Mario Ado y el gobierno de Peña tienen la capacidad de administrar esos problemas. En medio de eso está, el mundo está cambiando y en conflicto no sigue con Taiwán. Esa es la lealtad que hay. O sea, el Partido Colorado administra un país que tiene grandes problemas de desigualdad, de pobreza, políticas conservadoras, que yo no sé realmente, por eso te hablaba de los 1.270.000 votos y pico, no sé si esa base social electoral del Partido Colorado va a seguir respondiendo en los próximos años. Pero ahí está, ahí llegamos al que dijiste. ¿No te parece? No, tengo que meter este bocadito porque no puedo dejar de meter. ¿No te parece, sin embargo, significativo que al pedirte un análisis de la oposición me hablas del Partido Colorado? No, justamente por eso. Si este es el problema del Partido Colorado, ¿qué proponemos es el tema? Y ahí es donde la oposición, primero a mí, no uso por comodidad la palabra oposición. La palabra oposición es como que todos fuéramos un solo partido político. Ahí está Pachaquería, el Frente Guazú. Entonces, bueno, hablemos por comodidad de la oposición. Pero las fuerzas que representen a la oposición, ¿qué planteamos ante este problema que tiene el Partido Colorado en función de gobierno? Ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si el 47% de la economía, información oficial, funciona la economía en la informalidad, en negro. Eso significa que no va a haber nuevos empleos, empleo de calidad, menor ingreso. Bueno, ¿qué plantea la oposición? ¿Cómo hacemos la transición entre el modelo de agronegocios, que el precio depende del clima y los precios internacionales? ¿Cómo hacemos la transición entre la producción de materias primas hacia un modelo de producción industrial? Esa es una transición. Ese es su proyecto. Dentro de ese proyecto no hay nada que pueda ayudarte a imponer ideas en los próximos 50 años. No, cuando yo digo esto, sí, yo creo que eso es parte de un acuerdo nacional. Con empresarios, movimientos sociales, sindicatos y con los partidos políticos. Te repito, yo parto de la base que este modelo que administra el Partido Colorado no da para mucho más allá que el Partido Colorado sea eficiente como maquinaria electoral y para administrar este gobierno. Pero la oposición tiene que iniciar este acuerdo, este diálogo. Y cuando yo te digo la transición hacia un modelo industrial con mano de obra calificada, con inversión en educación, inversión en salud, estoy hablando también de otra cosa. ¿Para qué lo que queremos nosotros el tema de la generación de energía de las represas? ¿Para qué el tema de la negociación del anexo C de Itaipu? Yo supongo que tiene que ser para un proyecto. Ok, este proyecto, yo digo, está relacionado con el uso de la energía de Itaipu, de Yacyretá y con las otras energías que tenemos que generar también, ¿verdad? Porque hablar de un proyecto nacional
necesita acuerdos políticos entre varios sectores. La oposición, si quiere diferenciarse del Partido Colorado, tiene que iniciar este debate y tiene que decir, nosotros proponemos esto. No me hablaste del PLRA de su momento. ¿Cómo? No me hablaste del PLRA y su momento. ¿Cómo miras? Y yo creo que yo veo el futuro, no quiere decir la desaparición como institución, pero el futuro del PLRA como asumiendo un liderazgo en la oposición yo veo incierto. Hay demasiados pedazos. No solamente que no existe un liderazgo, existe un proyecto como el que nosotros estamos hablando acá, o alguien que diga, no, tu proyecto está equivocado, el proyecto es este. El PLRA, el proyecto es este. Sí, me hace reflexionar, muy interesante, porque puede que en realidad el problema no sea la falta de liderazgo, sino la falta de proyectos. No, claro. Sos de Ipacaraí como Calé. ¿Te molesta un poco que recuerden más que Calé es de Ipacaraí que... No, al contrario. ¿Por qué se da en Ipacaraí ese momento de debate político tan fuerte en algún instante que produce música, senadores y todo lo demás? Casi por dos periodos. Eso fue en los 80, ¿verdad? Los 70, sí, 80. Por casi por dos periodos, Ipacaraí fue el único distrito, la única ciudad que tenía 2 senadores. Así es, no, por eso digo. Ipacaraí en la década del 80 fue realmente un bastión contra la dictadura, pero no solamente como resistencia, sino como un espacio de debate, de convocatoria a sectores de la cultura, del arte, de la música, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Y se llevó adelante ese proceso, que era muy difícil por la dictadura, en una comunidad en donde estaban todos representados. Ya, colorados, liberales, comunistas, Mopoco principalmente, porque colorados oficialistas casi no estaban, liberales. Esa fue una experiencia comunitaria extraordinaria. Hasta que realmente la dictadura cerró ese espacio, en 1986 aproximadamente, pero había una gran participación comunitaria y mucho debate, que es lo que hablamos al inicio, de las ideas. Y la gente de la intelectualidad estaba por Ipacaraí, la gente de la cultura estaba por Ipacaraí, los opositores a la dictadura estaban en Ipacaraí porque era una garantía de ese espacio, ¿verdad? Sí. Y ahí surgieron muchas figuras. Surgimos en todo caso, ¿verdad? Pero gracias a ese proceso, ¿verdad? Cada uno después tomó el camino, está bien, el camino que uno cree, ¿verdad? Pero Ipacaraí fue un aporte muy importante en la resistencia de la dictadura, pero también en el debate de las ideas y de la cultura. Bueno, esperás que Calé te invite a su programa, supongo, en algún momento, ¿verdad? Ahora O sea que es un exitoso conductor. El otro día me llamó, hace ya unos días, 22 días por ahí, me llamó a preguntarme de otras cosas y yo le dije, el puta, ¿vas a volver ahora a tu vieja producción? Y me dijo, sí, te vamos a invitar ahí, así que yo creo que eso se va a dar en algún momento. Hugo, finalmente llega un chico de 18 años, que es cuando se comienza con la vida cívica más concreta, y te plantea, che, ¿qué es lo que es la izquierda? ¿Qué es lo que es el progresismo? ¿Y por qué yo tengo que, por qué y cómo yo puedo formar parte? ¿Por qué tendría que formar parte de un chico del cuarto del siglo XXI, en el que las ideas no vinculadas a ideologías y no vinculadas a partidos políticos parecen mucho más exitosas? Porque el Paraguay necesita cambiar en su modelo económico, social. Necesita una política de mayor inclusión social. Los jóvenes no tienen mucha inclusión social en Paraguay. El nivel educativo en Paraguay es bajo, muy bajo. Los dos partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, no plantean otra cosa. Necesitamos plantear otra cosa. Ese espacio de otra cosa lo va a encontrar un debate en el progresismo y la izquierda. Había un filósofo paulista que decía, una cosa es una cosa
Y otra cosa es otra cosa. otra El cosa. problema de estos sectores es que no encontraron aún esa otra cosa, Hugo. Yo recuerdo que, tú sabes que hasta ahora, voy yo por el interior, y hay un porcentaje de la población que le sigue recordando muy bien al gobierno Lugo. El gobierno Lugo amplió las políticas sociales, mucha gente fue parte de esas políticas públicas, ¿verdad? Mucha gente hoy día, yo creo un porcentaje importante de la población, no está incluida dentro del proceso de políticas públicas en Paraguay. Además no tienen oportunidades. Un señor que trabaja de 40 años, él no tiene seguridad social que la izquierda reivindica, él no tiene salud pública que la izquierda reivindica, no tiene educación de calidad para lo que la izquierda reivindica. Y si no tenemos es porque los dos partidos tradicionales nunca se preocuparon efectivamente en cambiar ese proceso. Sí, pero probablemente también, y con todo respeto a tu figura, que para mí es una excepción en esa materia, probablemente es un problema de vocería también. Hugo, también. acabas de hablar de los sindicatos. No se renovaron nunca, Hugo. O sea, no hubo una renovación jamás. O sea, se perdieron los centros de estudiantes. Creo que por ese lado de la renovación hay una materia pendiente muy potente y poderosa. Eso ¿no? es indiscutible. Vocería del campo, yo diría incluso vocería del campo popular, Sí. Incluyéndola todo, eso sí está en crisis, no hay ninguna duda. Ahora bien, yo creo que siempre hay que, yo recuerdo una cosa de los zapatistas en aquellos años, un comunicado, no sé, firmado por el famoso subcomandante Marco, que decía, no hay política si no construimos la esperanza. Y para la política que necesitamos reconstruir nosotros en el campo popular, el progresismo, la izquierda, necesitamos la esperanza. Batalla cultural. Hugo, muchas gracias. Te agradezco y el gusto de haber compartido de vuelta contigo Gracias, después de mucho tiempo. Gracias, muchas gracias. Con Basa al fin vas a hacer todo lo que siempre quisiste. Conocé su préstamo personal con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Arma tus maletas, cambia todo tu armario, cómprate la última PC para jugar o equipate con la mejor tecnología. Para más información, puedes contactar al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos.